Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Ok. Vamos a empezar con la clase y a sus demás compañeros, obviamente, que se vayan reintegrando a la sesión. Vamos a terminar muy rápidamente de ver lo que nos quedó pendiente la semana pasada, que estábamos viendo la Ley Federal del Trabajo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario respecto a eso, algo que hayan checado durante la semana o alguna experiencia que hayan tenido ustedes antes de comenzar. ¿Ninguna? Ok, entonces vamos a terminar el tema de la semana pasada también. Para concluir, para pasar a lo que es la ley del IMSS y la ley de Infonavit. ¿Sí me oigo? Sí, sí, escuchamos. La verdad es que tenía un micrófono, un auricular conectado, pero yo creo que no se oía. No, sí, sí te escuchamos ahorita claramente. ¿Eh? Te escuchamos ahorita claramente. Ah, sí, ahorita sí. Yo tuve, bueno, yo no, en una ocasión, en un trabajo, Sí, un jefe estuvo, pues, hostigando, más o menos así, diciéndonos a todos, ¿no? La empresa no nos corre, pero que ustedes tienen que ponerse las pilas y el que esté a gusto bien y el que no esté a gusto también se puede ir y tener amigos como siempre y bla, bla, bla. O sea, ok. amenazando pues a toda la gente, ¿verdad? Sí, Es claro. Sí, así es. una amenaza laboral. Entonces, una vez me puse a platicar con él y le dije, esos comentarios o eso que tú haces, como que no es justo, porque primero dices, la empresa no los va a correr, se corren solos. Y luego nos dices, quien esté a gusto bien, quien no esté a gusto también, yo le ayudo para que se vaya y tan amigos como siempre. O sea, Ok. te estás corriendo a la gente Sí, claro, de y cierta cuando manera. venga la demanda va a venir tanto con la empresa como contigo como persona, porque por lo más seguro es que te van a demandar porque estás hostigando a la gente a que se vaya, lo estás corriendo así. Entonces, y no nada más es correrla verbalmente, porque pues aunque no la dejes entrar o entre, pues tú la estás despidiendo. Sí es. Ilegalmente, pues te van a meter un gol. Sí, porque indirectamente él como quiera está Es el influenciando. representante de la empresa. En este caso está influenciando como quiera indirectamente eh, a que pues obviamente se toman ciertas acciones. Entonces, son como lo que normalmente utilizan muchos de los jefes, algunas amenazas, amedrentan a los trabajadores y pues realmente si se les comprueba que es así, se meten en un problema directamente junto a la comisión eh, de arbitraje. En ese aspecto, pues se meten en un problema ellos, entonces llevan todas las de perder. No obstante, obviamente, pues es como él es el representante de la empresa, va a decir, pues la empresa se puede lavar las manos y va a decir, no, pues obviamente, pues él actuó por su cuenta propia, pero como es el representante en primera instancia de la empresa, siendo jefe o ocupando algún puesto jerárquico, entonces entra directamente a cuestiones de demandas, obviamente laboralmente hablando, de demandas directamente en contra de la empresa. La empresa tendría que responder debido a todas las condiciones que se está hostigando, porque es un hostigamiento hacia los trabajadores en ese aspecto. Pues sí, es verdad eso. Es correcto, Jorge, muchas gracias. Entonces, vamos a seguir, chicos.
Anteriormente vimos algunos artículos de la ley federal, vimos cómo está compuesta, qué es lo que le corresponde, entonces ya vimos muchas situaciones que se nos puedan presentar y también obviamente pues teniendo una base legal respecto a eso. Checamos las cuestiones del salario mínimo también. Entonces, todas las condiciones de trabajo obviamente deben de ser óptimas para que las mismas personas y los mismos trabajadores obviamente se sientan, no en este caso conformes, pero pues sí en este caso que puedan realizar bien las actividades laborales. Vimos la jornada de trabajo, cómo se está manejando hoy en día, que normalmente pues ya no se cumplen las 8 horas estipuladas y una vez que pasen esas 8 horas pues corresponden a horas extras, ya no se están cumpliendo realmente, ya normalmente pues ya una frase muy trivial, tienes hora de entrada pero no tienes hora de salida en esa cuestión. Entonces, obviamente también estábamos viendo los días de descanso, obviamente que en la base legal son 6 días de trabajo y un día por lo menos de descanso con goce íntegro de salario en ese aspecto también. Cada una de las partes legales lo estamos viendo en el artículo 73. Nos decía que obviamente los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso. Si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado, siendo este caso, obviamente, su día de descanso. Y en este caso, pues lo pone a trabajar, lo obliga a trabajar, obviamente tendrá que ser un salario doble. Obviamente, pues ya nos está acostumbrando, ¿qué es lo que dicen? Te cambio el día de descanso, descansas otro día y vienes a trabajar el día en que te corresponde el descanso. Hay muchas personas que también trabajan los domingos y lo toman como un día normal, como un día tradicional, pero existe una prima dominical si se trabaja el día domingo. Entonces, hay personas que trabajan el día domingo y además es su día de descanso, entonces deben en este caso, cobrar el doble y aparte deben de cobrar una prima dominical también por trabajar el día domingo. Entonces, muchas de esas cuestiones se están perdiendo, pero obviamente las empresas la están pasando por alto, pero no quiere decir que no estén reguladas por la Ley Federal del Trabajo. Entonces, todo eso está regulado directamente y tiene bases legales también. Vimos anteriormente, más explícito, como una generalidad, y ahorita ya vemos en qué artículo lo dispone, los días de descanso obligatorios, que mencionábamos que era el 1 de enero, obviamente el primer lunes de febrero en conmemoración al 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración al 21 de marzo. Obviamente estos días son en base a las reformas y actualizaciones que se le ha ido dando a los días de descanso, porque no sé si recuerdan anteriormente, si el 5 de febrero caía en una entre semana, en un día entre semana, pues obviamente se descansaba ese día entre semana. Hoy no, hoy se recorre al primer lunes de febrero en conmemoración al 5 de febrero. Obviamente también el 21 de marzo aplica igual, es el tercer lunes de marzo en conmemoración a dicha fecha. Tenemos el 1 de mayo, tenemos el 16 de septiembre, obviamente pues es el día de la independencia. No es el 15, es el 16 de septiembre, porque hay muchas personas que dicen, no es el 15, no, es el 16 de septiembre. Tenemos el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre también. El 1 de diciembre de cada 6 años por el cambio de poder. El 25 de diciembre. Y obviamente esos son los, se pueden decir, los que están ya estandarizados, ya están pactados y obviamente hay quienes determinen también otros días que determinen las leyes federales y locales por alguna cuestión electoral. Si va a haber votaciones o algo, también se denomina como día de asueto
en esa ocasión, porque pues obviamente tienen que cumplir con las elecciones también, tienen que cubrir su voto. Y es por derecho que se debe dar ese día como obligatorio. Tenemos en la cuestión de vacaciones, veíamos anteriormente una tablita de cuántos días nos toca por cada año trabajado también. Obviamente está regulado por el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 81 nos dice que las vacaciones no deberán concederse a los trabajadores dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. Los patrones entregarán anualmente a sus trabajadores una constancia que contenga su antigüedad y de acuerdo con ella el periodo de vacaciones que les corresponda y la fecha en que deberán disfrutarlo. Tenemos la cuestión del salario. Las vacaciones también, si no las toman, ojo, si no las toman en determinado momento, las vacaciones que no han disfrutado ustedes se van perdiendo, ¿eh? Entonces, por ley se van perdiendo. Que la empresa se las quiera seguir respetando es como un acuerdo, pero sí se van perdiendo las vacaciones. Por eso dice, deberán de concederse dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicio. Entonces, ya después de ese periodo de tiempo, si no se toman las vacaciones como tales, obviamente pues se van perdiendo. Si la empresa obviamente está consciente de que no han disfrutado de sus vacaciones, y les decía, si se las respeta, no hay ningún problema en común acuerdo, porque a lo mejor puede haber carga de trabajo, porque pues a lo mejor no hay personal también suficiente para que cubran, pero en determinado momento pues obviamente se van acumulando dichas vacaciones también y las pueden disfrutar, pues a lo mejor todas corridas o en base a periodos de tiempo ya establecidos, les digo, siempre y cuando pues, la empresa y el trabajador estén como un acuerdo también. Veíamos la cuestión del salario, está regulado en el artículo 84 y se integra con los pagos hechos en efectivo por una cuota diaria, incluye gratificaciones, percepciones, cuestiones de habitaciones, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entrega al trabajador por su trabajo. Obviamente hay cuestiones que están vinculadas o están basadas directamente a la retención de impuestos y es por eso que muchas empresas, obviamente para no pagar impuestos y que tampoco no le afecten ni a ellos ni al trabajador, utilizan vales, ahora son vales electrónicos, entonces esos están exentos de impuesto. Pues dependiendo de cada una de las empresas, es la cantidad monetaria de vales que se les pueda otorgar a cada uno de los trabajadores. Es como un beneficio adicional para que también pues no le afecte también en este caso en las retenciones de todo lo que tienen que obviamente retener como empresa hacia los trabajadores y las aportaciones, tanto al IMSS, tanto si tiene, en este caso, pues Infonavit, no necesariamente que tenga casa, puede no tener casa, pero pues obviamente se hace una retención para que el día que el trabajador desea ejecutar su crédito, pues obviamente ya tenga puntos establecidos y un monto también de respaldo. Entonces, Infonavit, aunque no tengan ustedes crédito en tal como casa, que hayan sacado un casa y que tengan un pago fijo, en este caso, una retención mensual, obviamente se le está haciendo en determinado momento se le está haciendo. Ya va a variar dependiendo si ya ejecutaron su crédito y el monto que les otorgó como financiamiento el Infonavit. Entonces, también tenemos el artículo 85, es el salario debe ser remunerado y nunca menor al fijado como mínimo, de acuerdo con las disposiciones de la ley. Para fijar el importe del salario se tomarán en consideración la cantidad y calidad de trabajo también. Entonces, por eso algunas empresas dicen, ok, pues yo no te pago el mínimo, te pago arriba del mínimo, porque pues realmente, si somos honestos, el mínimo realmente ahorita no alcanza para nada. Entonces, muchas veces dicen, ok, el salario va a depender, obviamente, las aptitudes y actitudes y la disponibilidad que tenga el trabajador al momento de contratarlo. Entonces, pues obviamente lo enfatizan en este artículo 85, donde dice que para fijar el importe del salario se tomarán en consideración la cantidad y calidad del trabajo, pero nunca por debajo del mínimo establecido. Obviamente también el artículo 87 regula la cuestión de un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre
equivalente a 15 días de salario, por lo menos. Hay empresas que dan 30 días, hay empresas que dan 20, que dan 25, pero lo mínimo que les deben de pagar, en este caso, son lo equivalente a 15 días de salario. Antes del 20 de diciembre ya debe estar cubierto ese aguinaldo. El aguinaldo es una prestación por ley, obviamente da de esta ley, la Ley Federal del Trabajo, el gobierno, que dice que para que se pasen bien las festividades navideñas, pues obviamente el trabajador, la empresa, deberá de cubrir un aguinaldo para que pues, el trabajador, obviamente, pues tiene días de asueto, el 25, el 1 de enero, y que esos días de festividades se la pase bien y que no padezca ninguna complicación de acuerdo a las festividades que están realizando. Obviamente nos dice aquí también que los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando no a la fecha de liquidación del aguinaldo, obviamente van a tener una parte proporcional, ya les había comentado eso, lo que son vacaciones, lo que es aguinaldo, lo que es en esta cuestión utilidades también. Si no completaron obviamente el año, pues de todos modos tienen derecho a una parte proporcional y tienen que cubrirle a la empresa, y obviamente pues el trabajador debe de exigirlo en su determinado momento. Obviamente vimos la cuestión del salario mínimo, ya hicieron una actividad en cuanto está regulado el salario mínimo, tanto en el interior como en frontera. Cuestiones que protegen la cuestión del salario mínimo y los privilegios de dicho salario. Se pagará directamente al trabajador. Obviamente entra en contravención a lo dispuesto el párrafo anterior, libera responsabilidad al trabajador si alguien designa a otra persona con una carta poder. Deberá ser efectuado un día laborable también. Los salarios devengados en el último año y las indemnizaciones debidas a los trabajadores son preferentes sobre cualquier otro crédito, incluidos los que disfruten de garantía real, los fiscales y a los del favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre todo los bienes del patrón. Los trabajadores no necesitan entrar en concurso, quiebra, suspensión de pagos o sucesión, y la Junta de Conciliación y Arbitraje procederá al embargo y remate de los bienes. En este caso, si la empresa se declara en quiebra, pues de todos modos con lo que tenga la empresa, con lo que esté declarado, los activos, en este caso fijos, se venden y con eso se les pagará a los trabajadores. En este caso, les decía, si la empresa se declara en quiebra, pues no tiene sustento para seguir pagando los salarios de los trabajadores. Pues hoy en día, fíjense la cuestión aquí, porque pues hoy en día por la pandemia no se están cubriendo los salarios de los trabajadores, pero las empresas no se han declarado en quiebra. Entonces los trabajadores tendrían derecho a exigir que se venda algún bien, algún activo fijo para que le estén pagando sus salarios en determinado momento, y está avalado por la Ley Federal del Trabajo. Obviamente el artículo 115 nos dice que los beneficiarios del trabajador fallecido tendrán derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse, ejercitar las acciones y continuar los juicios sin necesidad de juicio sucesorio. Si obviamente el trabajador falleció, a lo mejor no cumplió el año de trabajo, no cobró a lo mejor sus aguinaldos, no cobró sus vacaciones, no cobró obviamente las utilidades, un beneficiario tiene derecho a cobrar todo eso que percibió el trabajador, debe de haber percibido durante su año laboral. El artículo 117 les mencionaba, es la que regula la cuestión de las utilidades de las empresas, y nos dice que los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional de la Participación de los Trabajadores de las Utilidades de las Empresas. El reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite objeción de los trabajadores. Obviamente tienen 70 días entrando el año para que se cubran, en este caso, las utilidades de la empresa, obviamente deslindando ya
Ya el impuesto anual que debe pagar obviamente la empresa, pues obviamente ya sabemos cómo sacar la cuestión de utilidades. Obviamente pues es la ganancia que reditúa las actividades que está realizando la empresa, producción, venta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la diferencia pues nos queda como utilidades, ya sacando diversos costos, diversos pagos de impuestos, y ese se debe repartir equitativamente, en este caso, dependiendo del porcentaje que esté regulado a cada uno de los empleados. Dice, la utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales. La primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. La segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. Entonces, hay que checar estas dos cuestiones al momento de hacer los cálculos financieros. Derechos y obligaciones de los trabajadores y del patrón. Pues obviamente hay muchísimos derechos y obligaciones, tanto del trabajador como del patrón. El patrón, pues cumplir con todas las disposiciones normales de trabajo, pagar a los trabajadores, obviamente proporcionar instrumentos útiles a los trabajadores, el local seguro también. Si es una cuestión de alto riesgo, todos los trabajadores deben de tener seguro. El que no tenga, pues es imputable al patrón directamente. En cuestiones, si es un trabajo de oficina, debe tener asientos, sillas, todos los aditamentos adecuados, debe de tener todas las cuestiones mobiliarias para que el trabajador realice eficientemente sus actividades. Expedir cada 15 días solicitudes, una constancia inscrita, el número de días trabajados, del salario percibido también. Obviamente deben de dar una boleta de pago, en este caso un comprobante de pago de los, obviamente con sus percepciones y sus desgloses, obviamente de retención de impuestos y qué es lo que se le está reteniendo al trabajador muy claramente. Si tiene alguna duda, pues obviamente en este caso los de nóminas, que son los encargados de la elaboración de dicho pago, pues tendrán la obligación de, en este caso, de cubrir todas las dudas que tenga el trabajador. Hay cuestiones si amerita el sindicato también, de parte son las obligaciones del patrón también. Establecer y sustentar las escuelas del artículo 123. Hay empresas que tienen ayuda escolar también. A lo mejor no lo dice el contrato, pero sí lo dice un contrato colectivo de trabajo, que es el que está elaborado por el sindicato. Obviamente, proporcionar capacitación y adiestramiento, instalar adecuadamente los principios de seguridad y de higiene, etcétera, 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 etcétera. Entonces, prohibiciones hacia los patrones, negarse a aceptar trabajadores por razón de edad o de su sexo. Obviamente, si ya tiene la edad necesaria para trabajar, pues no tiene ningún impedimento si está cumpliendo con los requisitos adecuados. Obviamente no puede haber discriminación por edad, raza, color, sexo, etcétera, etcétera. No puede haber ninguna discriminación porque es imputable al patrón. Obviamente se debe exigir a los trabajadores compren sus artículos de consumo en tienda o en lugar determinado. Tampoco el patrón no puede decir, ¿sabes qué? Obviamente trabajas a lo mejor, si trabajan en H-E-B, pues H-E-B no los puede obligar a comprar en H-E-B. Pues obviamente manejan otro tipo de cuestiones para que indirectamente no los obliguen, pero pues sí beneficien a que compren con ellos, como a lo mejor vales y a lo mejor que nada más a lo mejor son utilizables en la tienda, o algunos descuentos también como empleado de la empresa, pues obviamente les acreditan un descuento más amplio, un descuento mayor que al que está registrado o al que los consumidores normales pues no tienen derecho. Entonces el patrón no los puede obligar a comprar en su empresa. No se puede obligar a los trabajadores por coacción o cualquier otro medio a afiliarse o retirarse del sindicato o agrupación que pertenezcan. No se puede intervenir en cualquier forma en el régimen interno del sindicato.
ejecutar cualquier acto que restringe a los trabajadores los derechos que les otorgan las leyes, tampoco no los pueden obligar a renunciar a sus derechos. Hacer propaganda política o religiosa dentro del establecimiento, tampoco no los pueden obligar a votar por algún candidato, no los pueden obligar a participar en cuestiones políticas si así no lo acreditan, no lo ameritan ustedes, ni a profesar alguna religión. Obviamente somos un país libre. Tampoco emplea el sistema de poder de poner en el índice a los trabajadores que se separen o sean separados del trabajo para que no se les vuelva a dar ocupación. No pueden hacer esa situación. Se maneja, sí la manejan, como lo comentaba no me acuerdo si fue Alma la que lo comentó, pero miren aquí está estipulado en el artículo 133 que un trabajador, si yo lo despedí o alguna cuestión, yo como empresa no puedo dar una propaganda para que las demás empresas no lo contraten. Esto está estipulado por la ley que ninguna empresa lo puede llegar a hacer. Entonces pueden demandar en esta cuestión. La base legal sería el artículo 133, fracción 9. Nos dice la fracción 10, dice, portar armas en el interior de los establecimientos ubicados dentro de las poblaciones también queda prohibido. Presentarse en los establecimientos en estado de embriaguez o bajo influencia de un narcótico o droga enervante, pues obviamente pues eso ya lo sabemos, no nos debemos de presentar así. Es una de las causas de rescisión de contrato también. Algunas obligaciones de los trabajadores, obviamente se deben de cumplir las disposiciones de las normas del trabajo que sean aplicables, observar medidas preventivas e higiénicas, desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón de su representante legal, ejecutar el trabajo con intensidad, cuidado y esmero, etcétera, etcétera. Dar aviso inmediato al patrón, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor, causas justificadas que le impidan concurrir a su trabajo, o sea, que le impidan acudir a su trabajo, hay que notificar por qué no podemos acudir al trabajo. Restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos útiles, porque pues obviamente son propiedad de la empresa. Observar buenas costumbres durante el servicio. Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesitan. Integrar organismos que establece esta ley también. Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás normas vigentes en la empresa o establecimiento para comprobar que no padecen alguna incapacidad o enfermedad. Ojo con esto, fíjense bien, someterse a reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior. Se estaban dando algunas situaciones específicamente, por ejemplo, hay empresas, les hablo de una en específico, Arteli, aquí en la región, donde cuando hay campañas de vacunación, les dicen a sus trabajadores que se vacunen. Y obviamente los están presionando para que se vacunen. Obviamente no es obligatorio realmente porque la empresa no sabe las condiciones médicas en las que ustedes están ejerciendo o en las que ustedes están sometidos. A lo mejor tienen algún padecimiento muy especial que deben de ser atendidos y no a lo mejor ha habido vacunas que han matado, le han hecho reacción a determinados empleados y han ocasionado la muerte. En lo particular, yo tuve un caso con un amigo cercano que de hecho trabajó en Arteli, se vacunó y obviamente la vacuna era vacuna de la influenza, había estado enfermo días antes, no tuvieron cuidado de checar esa situación también y padecía obviamente de los pulmones y falleció por haberse puesto la vacuna de la influenza. Entonces, no están obligados, chicos, pueden ampararse ante la ley en esas situaciones de que, ¿sabes qué? Alguna vacuna no los pueden obligar. Algún examen médico, sí, para ver en qué condiciones están. Antes, a lo mejor, si tuvieron un accidente laboral, obviamente que afecten su trabajo también, pero ponerse alguna vacuna no están obligados en ese aspecto. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario.
Bueno, yo un comentario. A ver, Con respecto a Arteli, pues mi papá trabaja en Arteli, mi papá tiene 24 años trabajando en Arteli y pues cada 6 meses, ajá, bueno, al menos a él lo mandan a hacer estudios, bueno, a todos los empleados en general. Ya es decisión de ellos si se los hacen o no, pero es para irlos archivando en su expediente, para tener conocimiento si tienen alguna enfermedad crónica o así. es correcto. Sí, estudios sí te pueden hacer. O sea, eso no es ninguna situación ajena a eso, pero por ejemplo les decía, inyectarles alguna vacuna o ponerles algún medicamento o algo por campañas, porque la empresa quiera cumplir socialmente, como son empresas socialmente responsables, eso sí no está permitido. Les digo porque ya se han dado diversas situaciones en ese aspecto y pues obviamente a mí me consta porque tuve un caso muy cercano y a raíz de ese caso pues se destaparon otros casos que se habían suscitado con anterioridad. Estas situaciones de exámenes médicos lo hacen, no crean que porque son muy buenos en ese aspecto y porque quieren cuidar la salud de sus trabajadores, tiene un trasfondo. ¿Por qué? Porque si realmente se hicieron daño, a lo mejor cargan algunas cosas, obviamente pues es mercancía a lo mejor que pesan, tienen que descargar trailers, tienen que cargar mercancía, tienen que mover, a lo mejor se caen o algo. Si es un accidente, obviamente es accidente laboral del trabajo, se luxaron la columna o algo, tienen que indemnizarlos, por eso están al pendiente de esa situación. Yo supe del caso ese de Arteli. Sí, Sí, ahí trabajaba una hermana mía, ella estaba en centro, el chavo ese era tablajero, creo, ¿no? De ahí de Arteli Centro, no, era y tablajero, no. de, que era de frutas y verduras. No, por ejemplo, estaba en preparación para supervisor, a veces apoyaba en farmacia, a veces apoyaba en cajas, pero sí era en Artelicentro, precisamente. Ajá, Su nombre sí, era Eduardo. trabaja ahí, tiene como 38 años ahí, y es jefe de farmacia. Ok, Y sí dijo que el chavo había andado días antes enfermo, como de gripa, es correcto, y tuvieron una campaña ahí de vacunación así es. y les fueron diciendo, váyanse para allá, órale, órale, y a vacunarse. Sí, Entonces, pues yo creo que andaba todavía sentido el chavo, y lo que no sé si a lo mejor también era diabético o hipertenso, no sé, que eh, le dio el bajón, pero no pues en 2 días se fue, creo, ¿no? le hizo reacción la vacuna. Y la De vacuna hecho, le hizo reacción, en la, porque iba saliendo de la enfermedad que traía, es correcto, así es. Entonces, ¿ya? Y él lo tumbó. sí, Y creo que como no deben de ponérsela en ese aspecto, la vacuna de la no debes de influenza esperar de perdido 15 días, un mes. es correcto para que ya, obviamente, el Ajá, y organismo creo que haya creado. el chavo se fue como a los 2 días, ¿no? De haberle puesto la vacuna Sí, se la puso un jueves y falleció el domingo en la mañana. el sábado, ¿no? No, falleció ya el domingo temprano en la mañana, pero ya lo que pasa es A que dos, 3 días después. lo internaron el sábado, Ajá. o sea, porque no lo atendían por urgencias y realmente no lo atendían. Sí, de hecho fue mi alumno en otra universidad. Entonces, Qué mala onda. sí, Y sí, estaba chavo. sí, ¿Cierto? Y era encargado de farmacia, ¿verdad? él andaba rolando en diversos puestos, estaba Sí, en capacitación. sí le tocó estar ahí en centro en ese tiempo. Es correcto. Pero les digo, la base legal es que no está permitido, o sea, No, no debes de estar obligado. no debe estar obligado, no está permitido. Si los obligan en este caso, pues obviamente ustedes pueden ir con las dependencias gubernamentales acreditables, salir a la Junta de Conciliación y Arbitraje y poner una denuncia, obviamente, porque pues en este caso, fíjense lo que pasó, pues obviamente le causó la muerte al trabajador. Entonces, si están enfermos, si ustedes tuvieron un accidente laboral y a lo mejor, no sé, se fracturaron a lo mejor la rodilla, un brazo, o se luxaron la cadera o tuvieron algo
en la espalda, obviamente no los pueden despedir como número uno, y si están sentidos, obviamente en esa cuestión como fue accidente laboral, tiene la obligación, en este caso la empresa, de reubicarlos en un puesto, obviamente que no tenga ninguna causa palpable que los pueda volver a afectar. Veíamos en la cuestión del embarazo la semana pasada, como lo comentamos, no los pueden despedir. Obviamente, si el embarazo es de alto riesgo y así lo estipula el seguro, los médicos les extienden obviamente un dictamen, y en ese aspecto les tienen que poner actividades que realmente puedan realizar. No las pueden despedir porque pues no pueden realizar ciertas actividades en ese aspecto. Sí. Ok, ¿algo quieran comentar con respecto a esto, chicos? No, Ok, perfecto. También en el artículo 135 nos dice que queda prohibido a los trabajadores ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad. O sea, ya lo reafirmamos también. La de sus compañeros de trabajo o las terceras personas. Faltar al trabajador, en este caso el trabajo sin causa justificada, sin permiso del patrón. Sustraer de la empresa o establecimiento útiles de trabajo, materia prima o elaborada, presentarse el trabajo en estado de embriaguez, presentar el trabajo bajo influencia de algún narcótico, portar armas, en este caso si su trabajo no lo amerita, pues hay guardias, en este caso pues a lo mejor sí lo amerita y está regulado también esa situación. No se pueden suspender labores sin autorización del patrón, hacer colectas de establecimiento o en algún lugar tampoco, utilizar útiles y herramientas suministrados por el patrón para objeto distinto del que él no esté destinado o la que esa herramienta no esté destinada. Ok, también dentro de esta misma ley tenemos las relaciones colectivas de trabajo. Obviamente son cuestiones ya grupales, donde existe una coalición de trabajadores y de patrones, donde se firma un contrato colectivo de trabajo también, que pueden ser obviamente las mismas interpretaciones o los mismos beneficios que tenemos en un contrato individual, pero en este caso más prestaciones también aunado. A lo mejor no sé, puede ser un ejemplo, les decía, los vales de despensa. Que a lo mejor se escucha eco por ahí. Entonces, es que estaba conectado con una bocinita, pero no la agarraba. ok, correcto. Entonces, en el artículo 354, 355 nos dice que esta cuestión está regulada en las colisiones y es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o patrones y patrones para la defensa de los intereses en común, obviamente, tanto intereses de los patrones como intereses del trabajador. Ok, chicos, no sé si tengan alguna duda o un comentario. En un momento más les voy a mandar el link de la siguiente sesión para seguir viendo, terminar muy rápidamente esta y pasarnos por la cuestión de la de ley del Seguro Social. Ok, Bueno, entonces nos vemos en unos minutitos. sí, ya está, profe. Gracias.